Hola a todos, bienvenidos a Nepam Tlatoli, netas, rugidos y metáforas del abuelo jaguar. Los saluda Noel Balame, el abuelo jaguar, y les da la bienvenida, recordándoles que en Nepam Tlatoli los niños del sexto sol somos testigos de un cambio de era. El video de esta ocasión se va a llamar Quejas que no buscan una solución. Una de las metáforas más clásicas que he planteado es la de los paradigmas paralelos, y parte de una cuestión demasiado obvia en principio o aparentemente, pero luego ya veremos que no tanto, en sus consecuencias o en sus condicionamientos y en la profundidad que puede alcanzar, que es el hecho de que pues no toda la gente ve las mismas cosas de la misma manera. Esto aparentemente sería como decir, ay, pues mira tú qué gran descubrimiento de Noel Balam, del viejito, ¿no? Cada quien ve las cosas como considera, como puede, como se le presenta, lo que también en alguna otra ocasión trataremos como lo que es el condicionamiento cultural, que es otra metáfora, ¿no? Pero esta sería los paradigmas paralelos. Pero esto no es tan inconsecuente como parece, es decir, pues es muy obvio, pero esto sí sería lo que decían en la terapia Gestalt, filosofía del obvio. Siendo muy obvio, sin embargo, nos puede llevar a reflexiones que no habíamos considerado de esas cosas que creemos que no debemos de pensar en ellas porque son muy obvias. Por ejemplo, cuando nosotros veíamos en la cuestión de la Revolución Mexicana, sufrió críticas muy acerbas tanto en la extrema izquierda, o en lo que en aquel momento se planteaba como la izquierda de la izquierda, básicamente lo que nosotros consideraríamos el comunismo, y pues obviamente a la derecha, que fueron los enemigos de la revolución. Ambos lo atacaron, pero lo atacaban por diferentes motivos. La izquierda atacaba a la revolución por no ser lo suficientemente revolucionaria, y la derecha por haber existido, por haber intentado. Sin embargo, ambos atacaron a la revolución igual, y ambos le hicieron mucho daño sin que tuvieran ninguna de las dos un proyecto alternativo, ¿no? Y tan no lo tuvieron que 100 años después estamos rescatando en primera instancia la revolución, y 70 y tantos años después, 80, 34, 24, 90 años después, nada menos que el proyecto de Lázaro Cárdenas, ¿no? Y ahora, pero aquí ¿cuál sería el punto, ¿no? En los paradigmas paralelos cada quien ve las cosas de diferente manera, pero hay un punto muy importante, varios, pero uno de ellos, mientras no se manifieste específicamente y nadie diga nada, y yo lo he visto que aquí en México sí sucede mucho eso, que la gente puede estar viendo y interpretando algo, pero no somos tan tendientes a manifestarlo, a demostrarlo o a generar conflicto por ello, como sí sucede en otros países. Entonces, pues, alguien ve una realidad social y no dice nada, y otro ve la misma realidad social y no dice nada, y entonces ambos creen que no hay otra opinión diferente de la suya, ¿no? Mientras que en otros lados sí es mucho más manifiesta la opinión de la gente, y surge pues el problema. Ahí veríamos que la actitud de no manifestar la opinión acerca de algo se da en México, y la actitud de sí manifestarla todo el tiempo generando conflictos sería en Venezuela, por ejemplo, ¿sí? Ahí vemos esta situación. Ahora, por un lado está eso, pero por otro lado, el asunto de los paradigmas paralelos no nos deja nada más con que, bueno, cada quien ve las cosas, pero ya. Bueno, sino que el problema, y donde ya no es tan obvia la cosa, es que cada quien ve las cosas a su manera, pero aparte de que se tiende a ver ahora sí que una polarización en dos ideas que se confrontan, o dos espectros de ideas similares que se confrontan, porque puede haber más, pero casi siempre llegan a agruparse en dos, y esto es normal. Esto no es que en primer lugar, si hay una polarización negativa, la trajo la colonia con todas sus desigualdades. En segundo lugar,
Por otro lado, la polarización se tiende a dar normalmente. No es culpa de algo y no es invento de AMLO. No es culpa de algo de alguien y no es invento de AMLO, sino que es una tendencia normal, ¿no? Ahora, pero además de eso, lo que ya no es obvio es que la posición que va a prevalecer dentro de estos paradigmas paralelos es de quien tenga el poder. Ahí ya la cosa no es tan obvia, ¿sí? Porque normalmente uno tendría a decir, pues cada quien piensa lo que quiera, no pasa nada. No. Realmente lo que hemos enfrentado con el neoliberalismo durante alrededor de 40 años es que alguien que tenía una posición que no era de conocimiento, ¿no?, la impuso por poder, ¿sí?, haciendo a un lado posibles soluciones que fueran más justas en lo social, más sustentables en lo ecológico, ¿sí?, en realidad aportaran una defensa en cuanto a problemáticas en lo económico, etcétera, ¿no? Y en realidad el neoliberalismo impuso su planteamiento únicamente por poder, en contra de la gente, de la naturaleza, de la misma economía y de lo que se tercie, ¿no? Pero sucedió. Ahora estamos cambiando y la visión que sí busca algo justo en lo social, sustentable en lo ecológico, sostenible en lo económico, etcétera, es la que está privando, pero obviamente pues esto no va a poder suceder sin generar algún tipo de problemática y, para acabar pronto, molestia en las personas que se han visto beneficiadas por un estado de cosas injusto en lo social, antieconómico y antiecológico. Entonces, de ahí hay una situación muy importante, ¿no? Durante mucho tiempo siempre hubo el planteamiento de la crítica, como que todo mundo criticaba, pero al igual que el primer ejemplo que yo planteaba en relación a la revolución, unos lo critican de una manera y por unos motivos y otros de otra manera por otros motivos, ¿sí? Sin embargo, a lo que hemos podido llegar es a una situación en la cual la problemática que en un momento determinado se genera va sobre la línea de que el paradigma paralelo más notorio es cuando unos critican algo pero porque creen que lo pueden resolver y que es posible resolverlo, que se señala un problema pero se busca hacer cambios para resolverlo, y cuando otras gentes se quejan, por eso está el muñequito ¿no? Se quejan de una situación, pero en realidad, contra lo que pudiéramos esperar, quienes sí creemos en una solución, no busca una solución, no quiere una solución, está acomodado a que la situación sea así. Y lo más grave, unos porque son beneficiados por una situación injusta en lo social y no sustentable en lo económico y en lo ecológico, ¿sí? Además antipolítica o insostenible en lo político también, ¿sí? Y entonces se queja, pero no busca una solución en realidad, ¿sí? Ese es el punto clave. Lo lógico sería decir, si te quejas, pues estarías buscando una respuesta, una solución, un salir de ese estado. Y no, se quejan, curiosamente incluso van más allá. Hablan de cambio, hablan de mejoría, hablan de un futuro, hablan de cosas así, pero en realidad no quieren hacerlo. Y digo que no quieren hacerlo por una cuestión muy importante, y esto sí, estamos hablando de la izquierda y de la derecha, y muy particularmente como la vemos en México, ¿sí? Porque no estamos hablando de que hay dos proyectos, no, hay uno solo, porque la derecha no tiene. Y la derecha señala los defectos, pero en realidad, ojo, si es que lo señala, porque muchos, también hay que decirlo, ni siquiera lo señala, pero incluso aun cuando lo señale, en realidad no está dispuesta a realizar ningún cambio, lo cual es bastante consecuente con el hecho de que es conservadora,
pero evidentemente no saca al país del atolladero. Aquí hay un factor muy importante, que esto sí, perdón, pero lo considero un descubrimiento. Cuando nosotros hablamos de que, en cuanto a la circunstancia del país, y muy particularmente en cuanto a las características de las personas, y decimos que tienen deficiencias, por ejemplo, las personas, que siempre es la clave de todo, ¿no? Lo hacemos bajo la línea de que hay unas deficiencias, pero son superables con la educación. Fundamentalmente casi todo se va a reducir a eso. Con la educación de diferentes modalidades y de diferentes maneras, es lo que nos va a llevar a que pueda haber solución de los problemas nacionales, ¿sí? Creemos que hay una solución. Esto también tiene que ver mucho con que la izquierda siempre cree que lo mejor está por venir y la derecha cree que ya pasó lo mejor y hay que regresar a eso, a lo anterior. Por eso son involución. Buscan la involución y cuando lo hacen rápido la reinvolución, y nosotros buscamos la evolución y cuando lo hacemos rápido pues es la revolución, ¿no? Ese es el asunto muy importante. Ahora bien, nosotros decimos, si la gente no es mal, sino está mal y puede estar bien si hay una solución, prácticamente casi siempre educativa. Ellos consideran, y esto es muy grave, muy serio, muy real, que la gente es ontológicamente está mal, o podríamos decir que es mal. La diferencia entre ser y estar en español, que es un verbo muy interesante que no existe en otros idiomas, ¿no? Cuando yo soy, no voy a poder cambiar lo que soy. Cuando yo estoy, voy a poder cambiar como estoy. Voy a poder estar hoy aquí, mañana allá. Estar es como ser, pero no de manera permanente o no en el mismo lugar. Mientras que ser es algo que no vas a poder cambiar, aunque te vayas de un lado para otro. La derecha considera que los defectos, sobre todo de las personas, son ontológicos. Que la persona no está mal, sino que es mala. No está flojo o no está deprimido o no está desmotivado, sino que es, y que por lo tanto no tiene remedio. Eso es un factor muy importante que hay que entender, porque si no, no hay muchas cosas que tenemos paradigmas paralelos con la derecha. Pero como varios otros, pero me parece muy, muy, muy clave de la situación. Si la gente es mal, no está mal, y no tiene remedio, entonces como que la circunstancia en la que vivimos tampoco lo tiene, y el país en realidad no tiene remedio, ¿no? Aunque se critica. Y entonces con esta crítica se descontrola la situación, porque uno, desde la perspectiva progresista, decía, bueno, pero ¿por qué te quejas? Vamos a componerlo. No, pues me quejo porque me quejo, pero no tiene solución. Es realmente el planteamiento, ¿no? Esto tiene todo que ver con el asunto como de hacer como que ayudas a la gente, o, por ejemplo, las cuestiones de beneficencia que no tratan de que la gente deje de ser pobre, sino como de que no se muera para tener a quien ayudar o con quien justificar que se es bueno, algo así. ¿Qué es esta situación? No buscan que deje de ser pobre, porque la pobreza, ¿no?, la ignorancia, la consideran algo que no se puede modificar. Ese es el sentido profundo del asunto. Punto. ¿No? Es el tipo de mentalidad compatible, como en un documental que creo que se llama un delito o un crimen llamado Educación, que es muy de derecha, que pretende supuestamente criticar la educación y que, bueno, tiene una serie de despropósitos que quizá en algún momento valiera la pena plantear, pero que aparece una maestra, otra jovencita boliviana, indignadísima, diciendo que cómo es posible que la gente crea que la educación es un derecho. ¡Qué barbaridad! ¿No? Pero qué despropósito tan enorme cuando la educación es un privilegio. Y ahí, güey, uno se queda así como...
es este planteamiento de cómo estos son los conceptos que resultan como compatibles, ¿no? Yo vivo en una circunstancia de privilegio, pero no hay problema, porque los otros son ignorantes, no van a dejar de serlo, y entonces pues no tiene caso que se les eduque, ¿no? Y si se les da algo no lo van a aprovechar, porque ellos no son para tener un privilegio, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un factor que es profundo, porque tiene que ver con esta situación de cuando la gente se queja, pero en realidad no está buscando una solución, ¿sí? Que es el caso de la derecha. Por ejemplo, MC, que son como los más moderados, que estarían sobre la línea de como quererse quejar como para que en un momento determinado salvar como su conciencia o algo así, si es que tienen alguna, y que sin embargo en realidad no quieren un cambio. Cuando se plantea un cambio, no, así no AMLO, ¿no? Pero en el fondo hay, o tiene que ver mucho con estas mentalidades del privilegio o de los defectos ontológicos insalvables de la gente, ¿no? Entonces como ¿para qué lo intentas? Vamos a hacerle al cuento, pues ganemos mucho dinero estando en la cámara, etcétera, etcétera, pero no busques algo que no se puede modificar, ¿sí? Esto es muy profundo, ¿eh? En la derecha es muy profundo. O sea, realmente así como que no, ¿por qué se aferran a querer ser? De hecho hubo un obispo de los que apoyó a Maximiliano, ¿sí? Que era el obispo de San Luis Potosí, y ahorita se me va el nombre, que fue corrido después de la intervención francesa, etcétera, etcétera, de México, que dijo: desgraciado pueblo mexicano, que obedecer no quieres y mandar no sabes. Pero es que ellos están convencidos de eso, ¿no? Los que no querían obedecer y no sabían mandar los vencieron, y los venció un indio, pero por más evidente que fuera la cuestión, no lo pueden aceptar, porque ellos no se mueven en el plano de la evidencia. Hay un planteamiento muy reciente en uno de los videos de hace muy poco, ¿no? No se manejan con pruebas, ¿sí? Entonces, a partir de allí tenemos esta situación de que como para ellos las pruebas no cuentan, pues entonces aunque se las presentes, no van a ser. Ellos se manejan en la creencia, se manejan en un tipo de convicciones que yo llamo arracónicas, es decir, no de razón y conciencia, sino de voluntad, de emoción, de sentimiento, de, por ejemplo, una convicción que no tiene dudas ni tiene pruebas, pero sí mucha convicción, etcétera, ¿no? Y que por lo tanto, en un momento determinado, pues nos lleva a estas situaciones en las cuales, por ejemplo, y lo estamos viendo con la reforma al Poder Judicial, está mal, está súper mal el Poder Judicial, es una mafia terriblemente extendida, que muy predominantemente no funciona bien, es corrupta, pero ellos no ven el mal. En realidad tampoco es que se hayan quejado mucho de ellos, pero porque están conformes con eso. Y así, y como eso, muchas corrupciones y muchas cosas en realidad para ellos son parte de este planteamiento funcional estructuralista que da una estabilidad y una funcionalidad a la sociedad. Por ejemplo, el Poder Judicial, desde su perspectiva, ¿no? Y que por lo tanto están acostumbrados a esa corrupción. Eso es muy grave. Es mucho más radical con los seguidores del PRIAN, los votantes de Xóchitl, que ese es el trasfondo del asunto, y que tantos millones de gentes estén en eso es muy grave.